En un mundo donde la Tierra misma se estremece con una fuerza incontrolable, nos sumergimos en momentos capturados que ilustran la furia de la naturaleza en su máxima expresión. Desde temblores que desafían la percepción, hasta terremotos que dejan cicatrices indelebles en la geografía. Prepárense para presenciar la devastadora belleza de la Tierra cuando se desata una danza caótica. Estos son los 10 terremotos más salvajes captados en cámara. Número 10. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 p.m., un terremoto de magnitud 9.0 sacudió la región de Tohoku, en el noreste de Japón, desencadenando una serie de eventos catastróficos que cambiarían la vida de millones de personas. La magnitud del terremoto lo convirtió en el más potente registrado en la historia de Japón y el cuarto más poderoso a nivel mundial. La violencia con la que la tierra tembló generó una sacudida sísmica que se sintió en extensas áreas del país, afectando infraestructuras, edificios y dejando a las comunidades en estado de caos. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. El terremoto submarino generó un tsunami devastador que alcanzó alturas impresionantes, llegando a alcanzar hasta 60 metros en algunas zonas costeras. Las imágenes posteriores al desastre mostraban la fuerza avasalladora del agua, que engulló poblaciones enteras y destruyó todo a su paso. La combinación del terremoto y el tsunami desencadenó una crisis nuclear en la planta de energía de Fukushima, agregando una capa adicional de emergencia y preocupación. Número 9. El terremoto que sacudió a Ecuador en abril de 2016 dejó una marca indeleble en la historia del país. Con una magnitud de 7.8, el sismo tuvo su epicentro en la costa pacífica, desencadenando una serie de eventos devastadores que afectaron a numerosas comunidades y dejaron secuelas económicas y sociales. El impacto fue particularmente severo en el segundo puerto más importante de Ecuador, que sufrió daños catastróficos. La infraestructura portuaria quedó prácticamente destruida, generando consecuencias inmediatas en la capacidad del país para recibir y enviar mercancías. Este colapso tuvo repercusiones económicas significativas, afectando no solo a la región directamente impactada, sino también a nivel nacional. Las pérdidas humanas, lamentablemente, también fueron una realidad dolorosa. El terremoto cobró vidas, dejando a las comunidades locales enlutadas y generando una necesidad inmediata de atención médica, servicios de emergencia y refugio para los sobrevivientes. Número 8. Con una magnitud de 8.8, el terremoto del 2010 en Chile fue uno de los más poderosos registrados en la historia del país y de hecho se clasificó como el segundo más fuerte en la sismología chilena y el octavo más intenso a nivel mundial. La violencia con la que la tierra tembló generó una serie de consecuencias devastadoras. La magnitud del terremoto causó estragos en las infraestructuras, desencadenando el colapso de edificaciones, carreteras y puentes en diversas regiones del país. La destrucción resultante exacerbó aún más la magnitud de la tragedia, dejando a comunidades enteras sumidas en el caos y la desesperación. Sin embargo, el terremoto fue solo el preludio de una catástrofe aún mayor. Un fuerte tsunami, desencadenado por el movimiento sísmico, azotó la costa chilena, afectando gravemente a localidades ya debilitadas por el sismo. La combinación del terremoto y el tsunami resultó en una de las peores tragedias naturales en la historia de Chile. La pérdida de vidas humanas fue significativa y miles de personas quedaron desplazadas, enfrentando la pérdida de hogares y seres queridos. Número 7. El terremoto de Loreto de 2019 fue un movimiento sísmico ocurrido el 26 de mayo de 2019 a las 2:41, con un epicentro a 45 kilómetros del sureste de Lagunas, en el departamento de Loreto, Perú. Tuvo una magnitud de 8.1, confirmada por el equipo geofísico del Perú. Afectó principalmente a las ciudades peruanas de Yurimaguas y Tarapoto, y se percibió también en países vecinos como Colombia, Ecuador, Venezuela
y en los estados brasileños de la Amazonas y el Acre. Este terremoto dejó un saldo de al menos 2 víctimas fatales, 31 heridos, 16 en Perú y 15 en Ecuador. Además, provocó el corte del suministro eléctrico en varias localidades, así como deslizamientos de tierra y el derrumbe de 2 centros de salud. Número 6. Este terremoto ocurrió en 2017, exactamente a la 1 p.m. del martes 19 de septiembre. Con una magnitud de 7.1, el epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sureste de Atzochiapán, Morelos. Este desgarrador suceso ocurrió apenas 12 días después del devastador terremoto en Chiapas, que registró una magnitud de 8.2, agravando aún más la situación sísmica del país. El impacto de este sismo fue particularmente fuerte en los estados del centro de México, dejando tras de sí una estela de destrucción y desolación. La Ciudad de México, siendo una de las áreas más afectadas, concentró el mayor número de víctimas mortales, y las cifras de pérdidas económicas resultantes de este terremoto fueron alarmantes. Firmas independientes estimaron los daños entre 4.000 y 8.000 millones de dólares americanos, subrayando el impacto significativo en la economía del país. Número 5. Este terremoto ocurrió a las 8:46 p.m. del martes 1 de abril de 2014, afectando a las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en Chile. Tuvo una magnitud de 8.2 según el Centro Sismológico de Chile. El epicentro estuvo a 89 kilómetros del sureste de la localidad de Cuya y a 83 kilómetros del noreste de Iquique, en el mar chileno. Fue el terremoto más fuerte registrado en 2014 a nivel mundial y el más fuerte de la historia chilena en lo que ha transcurrido este siglo. El gobierno ordenó evacuar todas las zonas costeras del país por el riesgo de un maremoto. Se cerraron varios aeropuertos y se reportaron cortes de luz y suministros de agua potable en distintas zonas y regiones afectadas. Mucha gente entró en pánico. Número 4. El terremoto que sacudió Costa Rica en 2012, conocido como el Gran Terremoto de la Península de Nicoya, marcó un acontecimiento de considerable impacto en la historia reciente del país. Con una magnitud de 7.9, este sismo se registró a las 8:42 am, desencadenando consecuencias significativas para la región y la población. Aunque las cifras de pérdidas humanas fueron relativamente bajas, con 2 personas fallecidas, los daños materiales y estructurales fueron notables. Uno de los sectores más afectados fue el educativo, con 170 centros educativos del país sufriendo daños. Las consecuencias del terremoto se reflejaron de manera desafiante en la vivienda de la población. Al menos 1.054 casas resultaron afectadas, con 60 de ellas quedando totalmente destruidas, y en el sector de la salud también sufrió consecuencias graves. El Hospital Monseñor Sanabria, siendo el edificio más afectado, presentó grandes grietas en su estructura y algunos sectores se derrumbaron. Número 3. El terremoto en Chinchón, Costa Rica, ocurrió el 8 de enero de 2009, a la 1:21 p.m. Sacudió todo el Valle Central costarricense, principalmente en las provincias de Heredia, Alajuela y San José. Se sintió hasta el sur de Nicaragua y el norte de Panamá. Provocó la muerte de al menos 42 personas, principalmente en las comunidades y las provincias de Heredia y Alajuela. Número 2. Este video corresponde a los terremotos del Calvario en 2008, un sismo que sacudió el centro de Colombia el sábado 24 de mayo a las 2:20 p.m. Dejaron un saldo de 33 muertos y más de 50 heridos, especialmente por derrumbes en la autopista Bogotá-Villavicencio. Los daños persisten hasta la fecha actual. Tuvo como epicentro el municipio del Calvario en el departamento del Meta, ubicado a 55 kilómetros de Bogotá y 21 de Villavicencio. Fue percibido por gran parte del centro de Colombia. Número 1. El terremoto que sacudió Colima el 21 de enero de 2003 se convirtió en un evento sísmico significativo en el suroeste de México. A las 8:06 de la mañana, este fenómeno de magnitud 7.6
generó una sacudida intensa que tuvo consecuencias impactantes en la región y dejó una profunda huella en las comunidades afectadas. El impacto se vio agravado por un pequeño maremoto que golpeó las costas entre 6 y 12 minutos después del sismo. Esta secuencia de eventos sísmicos y marítimos contribuyó a la magnitud de los daños. Las poblaciones costeras se vieron particularmente afectadas, con la fuerza del maremoto generando estragos en infraestructuras, viviendas y entornos costeros. Lamentablemente, el costo humano de este desastre fue significativo, con la trágica pérdida de aproximadamente 23 vidas. Además, alrededor de 300 personas resultaron heridas, enfrentando un desafío adicional para acceder a servicios médicos y asistencia en medio de la emergencia. La magnitud del impacto también se reflejó en el número de viviendas afectadas, con al menos 10.000 hogares experimentando daños de diversa índole. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.